Buenas tardes, maestro. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Nisa Yoxin Flores Aguilera y María José Chimenez Ordóñez. Nosotros vamos a presentar sobre la metodología cualitativa. De las investigaciones y los estudios acerca de los procesos creativos, podemos extraer algunas ideas que ayudarán a esclarecer el origen de una estructura o teoría en nuestra mente. La mente consciente puede buscar en la memoria y relacionar datos e ideas apropiadas para la solución de un problema. Por eso, casi siempre lo hace relacionando el planteamiento del problema con nuestra estructura cognitiva personal, la cual activa las ideas antecedentes pertinentes y las soluciones dadas a problemas anteriores, parecido que, a su vez, son reorganizados y transformadas en forma de proposiciones de solución de nuestro problema que se plantea. Categorización. Si el material primario o protocolar, anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones de las entrevistas, etc., es lo más completo y detallado posible, el paso de la categorización o clasificación exige una condición previa, el esfuerzo de sumergirse mentalmente del modo más intenso posible, en la realidad expresada. En otras palabras, el investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente. Primero, con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y después con la actitud de reflexionar acerca de las situaciones vividas para comprender lo que pasa. La categorización hecha hasta aquí puede ser consistido en poner marginalmente algunos rótulos de categorías y algunas propiedades o atributos de estas categorías, como también en hacer diferentes tipos de anotaciones o memorandos referidos a algunos aspectos de las grabaciones. Ahora, se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías y clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes. A medida que se revisa el material, va imaginando el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Estructuración. La interpretación de realizar nuestra mente de un complejo de estímulos visuales, auditivos, olfativos, etc. puede requerir cierto tiempo, pero normalmente es instantánea e inconsciente, como habrá el hemisferio cerebral derecho. Pero toda observación implica que ya hay una interpretación, esto es, una inserción en un esquema o marco referencial, que da sentido, lo cual no supone un obstáculo para el estudio científico, como tema Bacon, sino que es una mediación necesaria. Debido a ello, toda observación de algo es algo de, porque preexisten unos factores estructurantes del pensamiento, una realidad mental fundante o constituyente, u trasfondo u horizonte previo, en las cuales se inserta y se da un sentido. Descripción normal. El investigador presenta una síntesis descriptiva, matizada y viva de sus hallazgos, donde la categorización y el análisis se realizaron aceptando y usando las teorías, las estructuras organizativas, los conceptos y las categorías descritos en el marco teórico, que representan las conclusiones científicas, las hipótesis probables y la nomenclatura aceptadas hasta el momento de la área estudiada. Descripción endógena. Es una descripción generada desde adentro, aquí las categorizaciones y el análisis, así como el esquema organizacional. Los anexos y algunas relaciones entre las categorías o clases se desarrollan, básicamente, partiendo de la propia información, de los propios datos. Contrastación. Esta etapa de la investigación consistirá en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial, para ver cómo aparece desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que su estudio verdaderamente significa. Aunque el marco teórico referencial solo nos informa de lo que han realizado otras personas en otros lugares, en otros tiempos y quizá también en otros métodos. Esta comparación y contrastación pudieron llevarnos hasta la reformación, reestructuración, ampliación y corrección de construcciones teóricas previas, logrando que con ello avance significativo en el área. Es decir, que algunas teorizaciones ya existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas líneas directrices para interpretar los nuevos datos. Si en este proceso la fuerza estructurante de la información recogida predomina sobre los valores, la cultura y las rutinas mentales preexistentes en nosotros, nos impulsará en una nueva dirección y generará una estructura teórica diferente y original
Por estas razones, la contrastación con las ideas de los autores expuestos en el marco teórico referencial debe guiarnos teniendo una norma básica, la cual nos sugiere Aristóteles en su Metafísica. Teorización. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar en todo coherente y lógico los resultados de la investigación en un curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial, después del trabajo de contrastación. Evaluación de las teorías formuladas. Complejidad de toda la evaluación. Nos referimos aquí a la validación de las estructuras teóricas o teorías encontradas en los pasos anteriores. La validación de una teoría o estructura teórica es un proceso epistemológico muy arduo. Depende mucho del concepto de validez que se tenga y también del concepto de verdad. Aparentemente, la evidencia parecía ser el punto de arranque y fundamentación de todo, y sin embargo no lo es. Hay un criterio de validez de evidencia misma, que esta es más en la base en el siglo XIX. Por ejemplo, se hacía hincapié en la base empírica de evidencias en el siglo XX. De manera particular, en las últimas décadas, la epistemología destacó más la importancia de la evidencia racional. Criterios para evaluar la teoría. 1. Coherencia interna. 2. Consistencia externa. 3. La comprensión. 4. Capacidad predictiva. 5. Presión conceptual y lingüística. 6. Originalidad. 7. Capacidad unificadora. 8. Simplicidad o parsimonio. 9. Potencia heurística. 10. Aplicación práctica. 11. Constatabilidad. 12. Expresión estética. Ahora vamos a presentar sobre el anexo. El anexo. El texto proporciona instrucciones y consejos sobre cómo utilizar diversas funciones y características del software Atlas. Algunos de los puntos destacados incluyen la capacidad de buscar palabras o textos específicos dentro de los documentos, cómo eliminar una red estructural o una unidad hermenéutica completada, la importancia de realizar copias de seguridad de los proyectos, cómo crear categorías libres y citas sin código, cómo crear enlaces o hipervínculos entre textos y citas, las salidas o respuestas que se pueden generar como tablas de frecuencia y matrices. Cómo imprimir el texto con las categorías creadas, el uso de las herramientas de búsqueda para encontrar citas categorizadas con ciertas categorías, los operadores booleanos, semánticos y proximidad que se pueden utilizar en la búsqueda, la opción de arranques y soltar elementos en el programa, otras funciones y características del software. Gracias por su atención.